complementarios, pero ahora fraccionarios. El valor del ángulo A es una fracción y lo mismo para el ángulo B. Recuerden que esto es un ángulo complementario, o sea que mide 90 grados, ¿sí? Vamos a hacer entonces la sumatoria del ángulo A con el ángulo B para calcular el valor de las X y posteriormente saber cuánto vale el ángulo A y el ángulo B. Por lo tanto, nosotros debemos de resolver un cuarto de X más un tercio de X es igual a 90 grados porque es un ángulo de 90 grados. Aquí lo primero que debemos de hacer es sacar el MCM, ¿sí? Para poder eliminar la fracción. A la parte entera le agregamos el 1 abajo y sacamos el MCM, el mínimo común múltiplo. Recuerden que de los denominadores el MCM es el número mayor, siempre y cuando sea divisible entre los demás. El 4 es el mayor, pero no es divisible entre 3. Cuando eso sucede, nada más multiplíquenos. 4 por 3 es 12, entonces el MCM va a ser 12. ¿Qué hacemos con ese MCM? Lo dividimos entre el primer denominador. 12 entre 4 sería 3, y 3 por 1 nos quedaría 3x. Más, ahora 12 entre 3, 4. Por 1x quedaría 4x. Ponen el igual. Y 2 entre 1, 12 por 90 sería 1080. Y ahí está, ya nos queda una ecuación con cantidades enteras. Entonces, siempre que tengan una fracción, lo único que deben de hacer es sacar el MCM y ese dividirlo entre el de abajo y el resultado multiplicarlo por lo de arriba. Por cada uno, primero por este, entre este por este, entre este por este y entre este por este. No se les olvide ponerle el 1 a las partes enteras para que también se realice la operación. Si a ustedes se les olvida poner el 1 y nada más hacen esta parte y aquí ponen 90, eso estaría incorrecto. Entonces también lo hacen con el 90. Ahora sí, ya pueden hacer su sumatoria, que sería 7x es igual a 1080. Despejamos x va a ser igual, recuerden que se pone lo del otro lado y como 7 está multiplicando, pasa dividiendo. X va a ser igual a esta división, vamos a realizar esta división, nos va a dar una parte decimal, 1080 entre 7, nos va a dar 154.28. Recuerden que ese es el valor de X, nada más, y eso es lo que nos va a servir para hallar el valor del ángulo A y del ángulo B. Por lo tanto, primero vamos a calcular el ángulo A. Dice que el ángulo A es igual a un cuarto de X. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a 1 y entre paréntesis lo que vale X, que es 154.28. Y esto sobre 4. Entonces, el ángulo A va a resultar, lo que resulte de esa operación va a ser su valor. 1 por 154.28 pues les queda lo mismo, por lo tanto nada más hay que dividir 154.28 entre 4, 154.28 entre 4 y esto nos va a dar 38.57. Ahí está el valor del ángulo A. Vamos por el ángulo B. El ángulo B me dice que es igual a un tercio de X, por lo tanto el ángulo B va a ser igual a 1 y entre paréntesis lo que vale X, que es 154.28 y esto sobre 3. De igual forma, el 1 por 154.28 ya da lo mismo, entonces nada más hay que dividir esto entre 3. El ángulo B va a ser igual a 154.28 entre 3 y eso nos da 51.42. Ahí está lo que mide el ángulo A y el ángulo B. Por lo tanto, la sumatoria del ángulo A más el ángulo B debe de dar 90 grados. Entonces, el ángulo A mide 38.57 más lo que mide el ángulo B, que es 51.42. Hacen su sumatoria y esto va a ser igual a 38.57 más 51.42. Esto nos va a dar 89.99. Ojo, esto es válido. ¿Por qué? Porque en la división que hicimos para el valor de X se perdieron unas décimas. Por lo tanto, les debe dar lo más próximo a 90. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos aquí, es más, lo vamos a representar de esta forma. ¿Sí? Aquí se supone que esta suma nos debe de dar 90. Al hacer la suma nos da 89.99, que se escribe que es aproximado
a 90, es lo más próximo a 90, por lo tanto su respuesta está correcta, pero siempre les debe dar 89 puntos y tanto, ¿sí? Lo más próximo a 90. Y está, jóvenes, vamos a resolver hacer otros videos en el cual vamos a seguir ahora con los ángulos suplementarios, los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Más figuras en las cuales vamos a resolverlo mediante ecuaciones. Hasta pronto.